Seguimos conversando con el profesor Ricardo Cubero, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, experto en movilidad urbana sostenible, acerca de este tema que nos ha preocupado mucho en la ciudad. Y bueno, estábamos conversando de la necesidad de hacer el transporte público un poquito más accesible y de, bueno, hablábamos un poco de la red maestra, donde se recorrían distancias y hablábamos del tema de la limpia. ¿Se puede retomar un sistema de transporte como ese, Ricardo? Obviamente que eso ha sido de alguna forma un constante en las ofertas políticas, ¿no?, que hemos tenido a diversos niveles, ¿no?, a nivel nacional, a través del Ministerio de Transporte y a nivel regional, a nivel local. Pero como una de las cosas que conversábamos ahorita en el espacio musical era el tema de la educación vial y de la formación vial, ¿no? Y cómo de pronto nosotros, muy bien, a los niños de primaria se les enseñaban las señales de tránsito. Muy bien, que bueno, los pares, las amarillas o las señales en forma de rombo. Pero luego en otros países, en otras partes, eso tiene toda una continuidad con una cultura cívica. En nuestro país se olvidó, o sea, no se le da ninguna continuidad. Y como comentábamos, es muy probable que buena parte de los infractores en nuestra ciudad no son infractores. No solamente no tienen licencia, que no tienen ni idea que eso es una infracción. En otros países se tiene que estudiar, la gente hace exámenes y tiene que estudiarse las leyes de tránsito y le hacen un examen, le frene aquí, eche para atrás, por aquí no. Aquí la gente saca la licencia y a veces ni siquiera tiene, pero además mucha gente la saca por correspondencia. Sí, bueno, el tema, digamos, específicamente la licencia, los gestores y todo eso, bueno, sí. Eso es un entramado que tiene que ver con todo lo que es el aspecto de gobierno, ¿no? Pero yo creo que más bien, que quizás el problema está, y esos muchos ámbitos de nuestra cotidianidad. Hay muchas personas que en diferentes ámbitos de su trabajo y de su servicio y de su vida, comete infracciones, pero porque no sabe que son infracciones. Sí, o sea, sí. Se nos olvidó que existe un Estado de Derecho, se nos olvidó que existe unas normas de coexistencia, que eso debe ser retomado. Quizás de pronto, y valga un poco la reflexión, ¿no? Quizás nosotros hemos estado viendo demasiado el pasado, o siglos pasados, en mucha de nuestra formación cívica. Pensamos que la formación cívica debe estar montada a caballo, con una espada, blandiendo una espada y defendiendo una batalla. Sí. Y quizás más bien lo que tenemos que pensar es en la actualidad, la contemporaneidad y el futuro. Porque, como bien se ha entendido, toda esta visión que se debe plantear en este reinicio, por decir así, que estamos, y no solamente de la ciudad, es un reinicio mundial, es aprovechar las diversas dificultades que hemos tenido, que ha sido muchas. Dice el problema varias crisis convergiendo ahí. El problema energético, sí. de electricidad, de gasolina, de tantas cosas. Y básicamente el hecho de que nuestra ciudad también ha perdido buena parte de su población. Sí. Nosotros habíamos estimado a través de la Universidad del Zulia que para el momento peor de crisis podíamos llevar a ver una pérdida de un 30-35%. La Cámara de Comercio estimó ahorita recientemente en la presentación que hizo el presidente de la Cámara de Comercio, como la Cámara de Comercio en este momento estima que la pérdida neta de población ha sido del 25%. Y obviamente también son en el segmento de población que está entre los 25 y los 45 años de edad. ¿Que estamos cuántos habitantes hay en Maracaibo ahorita, Ricardo? Mira, debemos estar por alrededor de 1.600.000, 1.700.000 habitantes. Y habría que ver de ese 1.600.000 o 1.700.000 cuántos son económicamente activos. Sí. Porque buena parte, y eso toda nuestra audiencia lo puede haber vivido, como la mayoría de la gente que emigró justamente son los que están en edades productivas. Sí. Entonces la tasa de dependencia, digamos, los que dependen de remesa, los que somos mayores y que podemos depender de los muchachos, los sobrinos, los hijos que están en otras partes que nos envíen remesa, esto genera una dificultad. Entonces quizás de esa masa remanente, digamos, de población que va quedando, habría que ver cuántos de estos son económicamente activos. Y eso es un tema bien importante considerar, porque el reinicio de la movilidad implicará cómo puede haber emprendimientos que generen razones de empleo para que haya intenciones de desplazarse por la ciudad y por lo tanto haya respuestas de movilidad que satisfagan ese requerimiento que va a ir creciendo poco a poco. Hay un tema ahorita que la gente nos llama y nos denuncia mucho, lo plantea, que es el tema de la tarifa.
¿Cuál sería la tarifa ideal? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Curitiba, ¿no? Y Curitiba tiene un sistema integrado de transporte donde la gente paga un solo boleto. Pero hay terminales de transferencia donde hay una ruta principal que llega, la gente se baja ahí, toma lo que llaman interbarrios, y la gente va a ir, hace un recorrido por el barrio pagando un solo boleto. Incluso puede bajarse en uno, montarse en otro y paga un solo boleto. En Colombia, que también fui, hay una cooperativa grande en Medellín, cooperativa, y hay metro y hay Metrocable en Medellín, pero hay una cooperativa que ellos cobran, Ricardo, del 0.80 centavos de dólar el pasaje allá en Colombia. ¿Cuál sería la tarifa ideal en el sistema de transporte? Mira, también depende del tipo de movilidad, porque en general los sistemas de transporte masivo no generan utilidad, o sea, claro, no son un negocio. Son subsidiados más bien. Son subsidiados. Por general, un ejemplo evidente fue lo que ocurrió con el Metro de Santiago, ¿no? Y todos los disturbios que hubo en el 2019. Cuando el Metro de Santiago, que es privado, bueno, ellos decidieron tratar de recuperar parte de esos subsidios y darle cierto impulso a los inversionistas, pero eso generó toda una serie de aumentos que no dan, ¿no? Pero tú comentaste algo ahorita muy interesante, que es el que tiene que ver con las cooperativas. Y ahí es donde quizás tenga que ver con el ejemplo Colombia. Colombia, tú ves que muchos de los sistemas de servicios en general se maneja por cooperativas. Es decir, son los ciudadanos los que tienen el servicio. Y ahí es donde quizás está la clave de esto. En la medida que de pronto los diversos niveles del Estado confíen en la capacidad de la ciudadanía para impulsar emprendimientos, para no mantener el monopolio sobre los diversos estrategias, ¿no? Servicios, no protección de servicios, sino que sean los emprendimientos privados los que puedan ir ofreciendo eso, quizás podemos tener primero una oferta más amplia, segundo, una competencia mejor y por lo tanto mejores niveles de servicio. Yo me quedé asombrado. Esta cooperativa tenía repuestos, talleres ellos mismos, tenían incluso una estación de bomba, se echaban ellos porque compraban la gasolina como allá se puede hacer y echaban la gasolina ellos mismos para los mismos autobuses. Me quedé asombrado. Eso les hacía rebajar en el mantenimiento de las unidades, les hacía ahorrar mucho dinero y podía mantener una tarifa cómoda para los usuarios. Mira, y no solamente en el transporte virtual, sino incluso cuando tú ves cooperativas de diversos tipos, y la cooperativa es como no como una propiedad social, ¿no? Sino como un apoyo al emprendimiento pequeño, al pequeño empresario. Claro. Como en diversos ámbitos, por ejemplo, el transporte turístico, un ejemplo de eso. Ajá. Tú ves como los que hayan tenido la oportunidad de ir a cualquier ciudad, a Cartagena, por ejemplo, ven como todos los diversos sistemas de transporte turístico son cooperativas. Y son cooperativas que incluso tienen financiamiento, apoyo bancario, no directamente del Estado, es bancario, a plazos para comprar su unidad a 20 años, a 30 años, para comprar una unidad de transporte. Entonces es una visión bien interesante en la forma de cómo aprovechar esos impulsos de parte de la ciudadanía para que se pueda ir recuperando esos diversos sistemas. Bueno, para finalizar, aquí tenemos un fan número uno, un oyente número uno, Galicia, le pregunta al profesor, ¿los alcaldes pueden comprar buses para la ciudad? Mira, hemos tenido la experiencia que los alcaldes invierten, compran los autobuses y luego las unidades todas las desvalijan, ¿no? Eso en todas las instancias. Cuando la experiencia ha ido dando que en la medida de que los gobiernos como tal o los organismos públicos adquieran toda la infraestructura y sean los propietarios de esa infraestructura, pareciera que no es propiedad de nadie. Quizás de pronto, y habría que discutirlo, si más bien puede ser interesante que esos alcaldes trabajen con concesionarios, con múltiples concesionarios en competencia, para que ellos sean los que tengan que, como dolientes de esas unidades, sean los que pidan o los que tengan las unidades en buenas condiciones y que permitan que todo funcione apropiadamente. Me quedó un tema en el ambiente, me quedó en la cabeza dando vuelta, que fue el tema del transporte subsidiado, pero ya será para otra oportunidad porque se nos acabó el tiempo, Ricardo, porque ¿quién puede subsidiar, mejor dicho, el municipio, el gobierno central? Porque es una competencia municipal. Estaba pensando, yo dando vuelta aquí en la cabeza, habrá que ver la vía de cómo un sistema se puede automantener, ¿no? Porque sí, el subsidio siempre es una medida transitoria.
O sea, Correcto. todo debería tener, dentro de los conceptos de la sostenibilidad, todos los elementos de tener la capacidad de poderse perpetuar en el tiempo sin necesidad de ser un drenaje de ingresos y de recursos públicos. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Ricardo Cubero Mejía, profesor de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Arquitectura, experto en movilidad urbana, por haber compartido con nosotros sus conocimientos y darnos orientación acerca de este tema que nos está afectando mucho en los últimos días. Hacemos la pausa, identificamos la emisora, ya regresamos.